Hola, mi nombre es Juan González y en este video voy a trabajar un ejercicio de control y reconocimiento posterior de inventarios en una empresa comercial. Entonces, para ello voy a compartir con ustedes una hoja de Excel donde voy a realizar el ejercicio y así tengan ustedes una herramienta para poder realizar sus propios casos en los cuales deban tener el control y posterior reconocimiento eh, de el inventario. Entonces, vamos a trabajar en este ejercicio de dotaciones limitada, quien distribuye diferentes líneas de productos, entre ellos el maletín plástico. Tenemos información de existencias iniciales y las transacciones elaboradas en el periodo de compras y ventas. Entonces, para ello vamos a aplicar los dos métodos de reconocido valor, dos de los métodos reconocidos de reconocido valor técnico permitidos o exigidos en la norma, que son las primeras en entrar, primeras en salir, y el método PEPS y el método promedio ponderado. Más adelante trabajaremos el método retail, que es otro método de reconocido valor técnico que incluye la norma. La norma también permite utilizar cualquier otro método siempre y cuando este método sea, sea reconocido y tenga un valor técnico tal que la información sea procesada de manera tal que los hechos económicos de la empresa sean mostrados de manera real. ¿De acuerdo? Recuerden que ese es el objetivo principal de la norma. ¿Ya? Mostrar la realidad económica de la empresa. Entonces, cualquier método que demuestre esa realidad económica funcionará para efectos de reconocer los inventarios. Pero la norma específicamente menciona el método PEPS, método de primeras en entrar, primeras en salir, el método de promedio ponderado, el método retail, bueno, y también el costo estándar para el caso de las industrias, de las empresas industriales donde procesan materias primas para transformarlas en un producto final. Entonces, con este ejercicio, dice, distribuye diferentes líneas de producto de uso de escuelas y colegios en relación con el maletín plástico escolar. El saldo de existencias a principios de marzo del presente año es 40 unidades con un costo unitario de 40,000. Recordemos entonces que el control se hace a través de unas tarjetas llamadas tarjetas Cardex cuando aplicamos alguno de estos métodos que tenemos acá, el método PEPS o el método promedio ponderado. Entonces, para utilizar esas tarjetas Cardex, las tarjetas Cardex se utilizan por inventario, por artículo, por materia prima o depende del tipo de inventario del que estemos hablando. En este caso estamos hablando de un inventario de un producto que son las maletas plásticas escolares y para ello vamos a utilizar la tarjeta Cardex. Entonces dice que inicia con 40 unidades el mes de marzo, lo vamos a hacer para el mes de marzo y pues nuevamente, repito, están las transacciones de compra y venta del producto. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a tener a mano es la tarjeta Cardex. Yo voy a utilizar una aquí en la hoja de Excel. Voy a utilizar una tarjeta Cardex, un formato de tarjeta Cardex para elaborarlo aquí desde la hoja de Excel. Sin embargo, pues hay muchos otros formatos que ustedes pueden encontrar, tanto físicos como electrónicos, porque pues cada sistema manejará su propio sistema o su propio formato de Cardex. Esta es la tarjeta Cardex que yo les propongo el día de hoy, ¿sí? Como ustedes ven, pues tiene allí como ustedes ven allí, tiene 6 columnas, una de fecha, detalle y unidades, y las 3 columnas para el control de los costos del inventario, que son una de entrada, una de salida y una de saldo. Y cada columna está subdividida en 2 columnas, de costo unitario y costo total.
Arriba pues está la información de los elementos que se van a controlar o que se van a registrar en la tarjeta Cardex, el producto, en este caso el maletín, la referencia pues podría ser, y el método de valoración utilizado para el registro y control en la tarjeta Cardex. Y pues obviamente el nombre de la entidad y la identificación para pues tener referencia de cuál es la persona que lo está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier otro dato adicional que ustedes quieran meter, pues es válido en el encabezado. En el mercado ustedes van a encontrar también tarjetas Cardex que tienen 3 columnas, pero pues voy a utilizar esta tarjeta Cardex para efecto del ejemplo. Entonces iniciamos el caso mirando lo que nos pide, ¿cierto? La tarjeta Cardex siempre iniciará con las existencias a inicio del periodo. En este caso son 40 unidades que tienen un costo unitario de 40.000 unidades monetarias. Entonces, el primero de marzo, tienen un saldo inicial, unas existencias iniciales, ¿ya? De 40 unidades. Lo pongo en la columna de unidades y me voy para la columna de saldo para obtener el valor unitario, que son 40.000 unidades, 40.000 unidades monetarias. Y en el costo total, pues simplemente una multiplicación de las unidades por el costo unitario para un valor total de 1.600.000 unidades monetarias. ¿De acuerdo? En ese caso no se hace ningún registro. En este caso no se hace ningún registro. En este caso solamente se reconoce que la tarjeta Cardex inicia con ese saldo inicial, ¿no? En ese periodo. Inicia con esa cantidad de unidades que pues ya se entienden registradas en el periodo anterior. Recuerden entonces que vamos a iniciar con el método de valoración PEPS, que son las primeras en entrar, primeras en salir. Es decir, este método supone que la mercancía es el que compré una unidad hoy y si la vendo, esa es la primera que sale y que tiene el método, que desde luego no necesariamente es de esa manera, ¿Listo? Entonces, este es el método de valoración PEPS. Iniciamos entonces con el saldo inicial en la tarjeta Cardex y posteriormente con el registro de las transacciones. Recuerden que esta tarjeta Cardex se lleva en orden cronológico, por lo tanto, miramos que está la relación de compras y la relación de ventas con fechas, ¿cierto? Y la primera fecha pues se da en marzo 7, que es la compra. Listo, entonces iniciamos con la primera transacción. El 7 de marzo se hace una compra, ¿sí? El 7 de marzo se hace la compra. Y aquí en el detalle, pues el nivel lo decide, repito, también las políticas institucionales o quien elabore la tarjeta Cardex o el contador encargado, la persona encargada de llevar estos registros. Listo. Entonces dice que el 7 de marzo se compran 160 unidades a 42.000. El 7 de marzo compran 160 unidades y las compras son una entrada. Por lo tanto, estos 42.000 son costo unitario en la columna de entradas, ¿cierto? En las columnas de entradas, donde obtenemos el costo total de la mercancía adquirida, 6.720.000. Y eso pasará a ser parte del saldo final. Es decir, al final del periodo tiene 40 unidades y de 40.000 y 160 unidades de 42.000. Dos costos diferentes, dos tipos, el mismo tipo de producto, pero dos lotes con costos diferentes, ¿de acuerdo?
La siguiente fecha es el 14 de mayo. 14 de marzo, perdón. 14 de marzo. Igualmente hacen una compra, ¿sí? Aquí pues ustedes registran el número de la factura o si dentro de la empresa tienen la costumbre de ponerle de recibir las facturas a través del archivo con un número de referencia de ingreso de esa factura, con la radicación, pueden usar ese número de radicación para ponerlo dentro del detalle, ¿cierto? Y no necesariamente el número de la factura. Entonces, la compra es de 120 unidades, la del marzo 14, 120 unidades a 44.000 por unidad. Nuevamente en la columna de entradas porque se trata de una compra, ¿sí? Y el costo de esa compra es de 5.280.000. Es decir, que a esa fecha, a esta fecha, a esta fecha, 14 de marzo, tiene 40, 200, 320 unidades, pero en 3 lotes con precios diferentes. ¿Listo? Ok. La siguiente fecha o la siguiente compra fue en marzo 21, pero el 18 de marzo hubo una venta. Recuerden que el control en el Cardex se hace de manera cronológico. Entonces, registramos la fecha en el Cardex. ¿Sí? Registramos la venta en el Cardex. ¿Ya? Registramos la venta en el Cardex. ¿Sí? La venta en el Cardex de 180 unidades. Esas 180 unidades las vendieron a 9.200.000. Es decir, que el ingreso obtenido por la venta de esas 180 unidades es de 9.200.000, pero no es el costo. Y acá en la tarjeta Cardex lo que se registra es el costo de las unidades que se venden, ¿cierto? No el precio, ni el ingreso, no el precio de venta, ni el ingreso. Aquí entonces, ¿qué se hace? Son 180 unidades que se vendieron en el periodo. Son 180 unidades que se vendieron en el periodo. ¿Ya? Esas 180 unidades, pues van a salir de las unidades que están en existencia. ¿Cuáles son las unidades que están en existencias? En existencia hay 40 de 40.000, 160 unidades de 42.000 y 120 unidades de 44.000. Y recuerden que el método que estamos utilizando es el método PEPS, que son primeras en entrar, primeras en salir. ¿De acuerdo? Entonces, las primeras que salen son las 40 unidades que estaban en existencia inicial, porque estaban primero, ¿cierto? Y son las primeras en salir, ¿ya? Entonces salen 40 unidades, pero la venta fueron de 180 unidades. Es decir, que faltan 140 unidades por entregar, ¿ya? Y esas 140 unidades que hacen falta, pues saldrán de las 160 unidades de 42.000. Es decir, se vendieron 40 unidades a 40.000 y 140 unidades de 42.000. Y se ubican en la columna de salida. Recuerden que una compra es una entrada, una venta es una salida. Por lo tanto, pues si quieren, extienden este detalle, ¿cierto? Pues aquí lo podemos hacer, pero pues en una hoja Cardex copiamos, ¿cierto? Es la misma venta, ¿no? Es la misma venta, ¿ya? Pero pues también podrían combinar las celdas para que tengan un poco más de claridad. ¿Listo? En la misma venta. Ahí están las 180 unidades, pero con costos diferentes porque vienen de lotes diferentes, ¿de acuerdo? Entonces el costo de esas 180 unidades pues se determinará por el costo unitario
unitario de las unidades que se entregan. Y es 7.480.000, es decir, las 180 unidades se vendieron a 9.200.000, pero tienen un costo de 7.480.000, que lo podemos ver acá abajo. Para terminar el 18 de marzo. Tengo disponibles. Ya las 40 unidades las vendí. Entonces no están. De estas 160, vendí 140, me quedan 20 unidades, ¿cierto? Si quieren hacer la resta, pues de todas maneras les va a dar 140 unidades. Ya quedan 20. Esas 20 tienen un costo unitario de, ya me voy para la columna de saldo, porque acuérdense que aquí estoy verificando la disponibilidad de 42.000, ¿cierto? Las de 40.000 ya las vendí, todas. Solamente vendí, y de las de 42 vendí 140, de las 160 me quedan 20. Y me quedan las 120 unidades de 44.000. Por lo tanto, mi saldo es este es el saldo del inventario, lo que debe quedar en las cuentas contables de inventario, ¿sí? O sea que tengo una disponibilidad de ¿sí? Esta es la disponibilidad, ¿sí? Ese es el número de unidades disponibles. El número de unidades disponibles y los precios de cada uno de los lotes disponibles. Nos volvemos a mirar y la próxima transacción se realizó el 21 de marzo, que fue una compra, ¿sí? No es el 23 ni el 20, no es el 23 porque pues sería una venta, nos estaríamos saltando el 21 de marzo. Y recuerden que el CARDEX es en orden cronológico. 21 de marzo, se realiza otra compra, ¿sí? Se realiza otra compra, digamos que el radicado cambia a 2. Pueden hacerlo por el radicado, diría yo que es mucho mejor hacerlo por el radicado de la facturación que hacen internamente dentro de la empresa. Las ventas en esa ocasión son de 100 unidades. Se compran 100 unidades. Me ubico en la columna de entradas, 100 unidades, compro 100 unidades y esas 100 unidades tienen un costo unitario de 46.000. Por lo tanto, el costo total de esa compra es 4.600.000. ¿Sí? 4.600.000 que pasan a formar parte del inventario o el saldo al final de esa fecha. ¿Listo? Volvemos a las transacciones y vemos que la siguiente transacción se realizó el 23 de marzo y es una venta de 240 unidades vendidas a un precio de 15.400.000, las 240 unidades. Pero recuerden que el costo se determina de acuerdo a la forma en la cual salieron ese día. Entonces, el 23 de marzo, mírenlo acá, 23 de marzo, la siguiente fecha, el 23 de marzo, se hace una venta, realiza una venta. Digamos que esta factura es la número 2. Pues si consideran que es mejor poner, ¿sí? Ahí está. Entonces la venta es de 240 unidades. Vendo primero las 20 que tengo ya disponibles. Tengo 20 disponibles acá de 42.000. Tengo 120 de 44.000 para 140 y me faltan 100. Es decir, que con esta transacción se vendieron la totalidad de las unidades en existencias.
Y los precios unitarios son las 20 de 42.000, las 120 de 44.000 y las 100 de 46. ¿Cierto? Ahí está. Lo vendí todo. En este caso lo vendí todo. Recuerden que aquí solamente vendí parte de lo que tenía en existencia, pero en esta ocasión se vendió todo. Listo. Y aún así hacemos el ejercicio de tomarlo por orden de entrada. Lo sacamos en el orden que entraron. Listo. Al final de este periodo, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a hacer como esa especie de precierre que veníamos haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Listo. Entonces no queda nada al final de ese periodo. No queda nada. Y hacemos pues nuevamente el precierre para determinar la disponibilidad. Como no queda nada, pues no es necesario poner que 0 unidades, ¿cierto? No. Simplemente continuamos con las transacciones. El 23 de marzo, si hubiese quedado en existencia algunas, pues aquí lo pondríamos lo mismo, disponibilidad y las que quedaron, el número de unidades y los lotes que quedaron disponibles. ¿De acuerdo? Y por último, la última transacción es el 27 de marzo. El 27 de marzo se realiza una compra. Se realiza una compra. ¿Sí? Esta compra, digamos que el radicado es el número 2. ¿Sí? Y esa compra es de el 27 de marzo de 80 unidades a 48.000. Entonces se compra 80 unidades con un valor unitario de 48.000. ¿Sí? Es decir, una compra de 3.840.000. 3.840.000. Y pues al final, esas son las unidades que quedan en existencia. ¿Sí? Son las que quedan en existencia. Al final, en marzo, quedarán 80 unidades de 48.000, con un costo total de 3.840.000, que será el saldo inicial en abril. ¿De acuerdo? Será el saldo inicial en abril. Entonces, si quieren, nuevamente abren una hoja de Cardex para el mes de abril o continúan acá, sabiendo que este es el saldo inicial. Lo pueden seguir, lo pueden continuar acá, abril, no sé, ¿no? Pero para mayor control y para ser más eficientes en el uso en el uso de la información, en el tratamiento de la información, pues es mejor abrir una hoja de Cardex, una hoja de Cardex nueva para iniciar el mes de abril, cuyo saldo inicial sería estas 80 unidades de 48.000 con un costo total de 3.840, como de la manera que iniciamos este mes de marzo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es el reconocimiento de estas transacciones, el registro. Las tarjetas Cardex no registran, recuerden eso, es importante, las tarjetas Cardex no registran ningún tipo de impuesto que sea devolutivo. Por ejemplo, en Colombia, el IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto descontable o es un impuesto que no pertenece no es un costo incurrido por la empresa, sino que pues en la compra es IVA descontable, IVA generado. Entonces, es un impuesto devolutivo, por lo tanto, no se lleva dentro de los costos, a menos que sean, repito, impuestos que tengan que incrementarse en el costo del inventario. Por lo tanto, no se reconocen acá, no se manejan acá. En Colombia, en Colombia el caso es el ejemplo del IVA. Listo, entonces empecemos con el reconocimiento de esas transacciones, el reconocimiento de esas transacciones. Entonces iniciamos con el 7 de marzo. Recuerden que el saldo inicial pues ya está ya se supone registrado, mírenlo acá, como es el saldo final del mes anterior, por lo tanto pues ya se registró, ya se hizo el reconocimiento. Simplemente es un saldo inicial del mes.
unas existencias iniciales. Por lo tanto, pues primero se inicia reconociendo la compra, la primera compra del mes. Ok, entonces las cuentas que se manejan en las compras, para el caso colombiano, son las siguientes. Listo. La cuenta de inventarios, activo, la cuenta de inventarios, la cuenta del activo, una cuenta de IVA, el IVA descontable, ¿ya? El IVA que se calcula a partir del inventario o el impuesto descontable y la retención en la fuente, es decir, ese anticipo ese anticipo de impuestos que se hace para, para las personas, para adelantar las declaraciones. ¿Listo? Y por último, en las cuentas por pagar comerciales. ¿Por qué lo llevo a las cuentas por pagar comerciales? Porque siempre, y acostúmbrense a ello, primero causar, luego pagar. Si es una venta en efectivo, pues primero lo causan en las cuentas por pagar y posteriormente hacen el registro del pago, la salida del banco. ¿Sí? Aunque pues en términos, es lo mismo, ¿cierto? El resultado final es el mismo, pero pues la recomendación es primero causar, luego pagar, ¿cierto? Hacer siempre ese ejercicio. De hecho, en los software contables es la forma en la cual se registran los hechos. Primero se causa, luego se paga. Listo. Entonces la compra se registra en una cuenta de inventarios, una cuenta de activos, ¿ya? Y registramos la primera compra, que fue de 6.720.000, el costo del inventario, el costo del inventario. Y el IVA entonces, en Colombia es el 19%. El 19%, que equivale a 0.19. ¿Sí? Vale a 0.19. La retención en la fuente por compra a la fecha hoy en Colombia es de 2,5%, o lo que vamos a utilizar para efectos del ejemplo, 2,5%, que es lo mismo tener 0.25, ¿sí? Esas serían las retenciones que se hagan sobre las compras, mecanismos de retención que haya en la economía, ¿cierto? En nuestra economía colombiana hay una retención en la fuente por concepto de renta y para efectos de las compras pues vamos a suponer que es el 2,5%. Por lo tanto, la cuenta por pagar al final es el costo del inventario más el IVA menos la retención hecha por, por la compra. Esa retención en la fuente, recuerden que acá en Colombia se declara mensualmente, mientras el IVA se declara tiene declaraciones bimensuales o cuatrimestrales. ¿Listo? Vamos para el siguiente registro. Nuevamente una compra, ¿listo? Nuevamente una compra el 14 de marzo. El 14 de marzo, nuevamente se registra una compra. Las cuentas, vamos a manejar las mismas cuentas. Para manejar las mismas cuentas. Eso dependerá, las cuentas a manejar, pues casi siempre serán el inventario y la cuenta por pagar. Ya los impuestos descontables o los impuestos generados que incrementen el costo, esos se registran con mayor valor del inventario, se registran en la 14. Pero cuando hablo de impuestos descontables, pues se llevan una cuenta por pagar de naturaleza débito, mientras se hace el descuento contra el impuesto que tenga por pagar. Listo. Y en las cuentas y las retenciones a que haya lugar, dependiendo de la legislación. Pero las que siempre estarán serán inventario de mercancía y cuentas por pagar. Listo. Como estamos suponiendo el caso en Colombia, aquí en Colombia a los inventarios las mercancías se graban con IVA, los bienes están grabados con el IVA y por las compras tendrán un mecanismo de retención en la fuente por concepto de renta. Listo. Entonces, el inventario en este caso es
5.280.000 la compra y tiene los mismos cálculos, ¿cierto? ¿Ya? El 19% de IVA, 19% de IVA, multiplico por 0.19, porque pues es lo mismo, equivale tener el 0.19, y el 0.025, que es el 2,5% de la compra, ¿ya? O de la venta. Esa es la retención de la fuente de compra. Y la cuenta por pagar, que es el resultado de, al costo del inventario, sumarle el IVA y restarle la retención en la fuente, que es lo que le voy a pagar al proveedor. El 18 de marzo, es una venta. Las ventas son un ingreso, ¿sí? Un ingreso. Y a los ingresos se le calculan también los impuestos. Pero esta vez el IVA es desgenerado y se lleva a la misma cuenta, ¿sí? El IVA descontable se descuenta del IVA generado. Este IVA la empresa se lo cobra al cliente, pero deberá de transferírselo al Estado. Y esa transferencia al Estado, pues, vamos a mirarlo acá. Entonces, el ingreso, la venta fue y miren que acá lo dice en el ejercicio, 9.200.000. Las 180 unidades se vendieron por 9.200.000, que es el ingreso, ¿cierto? El IVA, que es también del 19%, 0.19, el equivalente, ¿sí? La retención en la fuente en este caso, igual, 0.25, el 2,5%, y la cuenta por cobrar será el resultado de el ingreso más el IVA que se cobró por esa mercancía que se vendió, menos la retención que esta vez me la hacen a mí o a la empresa como vendedora. Entonces, lo que les estaba, bueno, vamos a terminarlo acá. El costo de ventas de la mercancía, entonces, en la venta, se debe de también reconocer cuánto fue el costo de esa mercancía que se vendió. Y esas 180 unidades se vendieron a un costo, y recuerden que el costo es de naturaleza débito, se vendieron a un costo de 1.600.000 más 5.800.000. Ese fue el valor o el costo de esa mercancía que se vendió. Listo. Recuerden que se dividieron se sacó de dos lotes, una 40 de 40.000 y 140 del lote de 42.000. ¿Sí? Este es el costo. Ese es el costo por el cual se registra la mercancía. ¿Listo? El que queda en el CARDEX. El ingreso se saca pues, de los datos al precio que se vendió, pero el costo se saca del CARDEX de acuerdo al método aplicado, ¿cierto? Y a los lotes que se hayan vendido, al precio de los lotes que se hayan vendido. De esta manera queda terminado el registro. Lo que les estaba diciendo del IVA es que en Colombia el IVA el IVA que se cobra a través de las ventas se debe de pagar al Estado, ¿cierto? Cada que se cumplen las fechas para la declaración del IVA. Y en esa misma declaración descuento los IVAs que cobré, que pagué a través de las compras, ¿cierto? Así funciona el IVA. Cuando una empresa compra la mercancía, paga IVA. Y cuando lo vende, cobra el IVA. Entonces, ese IVA que cobra lo debe transferir al Estado y le descuenta el IVA que pagó de las compras hechas. Espero haber sido lo suficientemente claro, pues, como con lo que acabo de decir rápidamente, porque pues no es el tema. Lo importante de entender en este punto es que el IVA no hace parte del costo porque es un IVA, es un valor, es un impuesto descontable, un impuesto devolutivo, y la retención en la fuente tampoco hará parte del menor valor del costo porque es
Eso es un anticipo al impuesto que se hace del impuesto de renta que se declarará al año inmediatamente siguiente, descontando el valor del impuesto a pagar estas retenciones hechas durante todo el año. Las que me hacen los clientes la que le hacen los clientes a la empresa. Las que se hacen a través de las compras, pues se pagan de manera mensual. Pero pues eso es, repito, otro tema que las toqué a grosso modo y de manera rápida, pero pues eso vendría siendo otro tema a estudiar. ¿De acuerdo? Ahora miramos el 21 de marzo. El 21 de marzo hubo otra compra. El 21 de marzo hubo una compra. Recuerden que la compra pues, vamos a manejar las mismas cuentas. ¿Sí? En la compra vamos a manejar las mismas cuentas. Y la compra es por... Recuerden que las compras de mercancías se llevan al inventario, a la cuenta de inventario. Por 4.600.000. 4.600.000, los cuales se le calcula el IVA. A los cuales se le calcula el IVA. Y la retención en la fuente en compra, que se paga mensual. Y se determina las cuentas por pagar comerciales. El 23 de marzo, una venta del 23 de marzo, ¿sí? Y las ventas pues tendrán el mismo, se manejarán en las mismas cuentas, ¿no? El 23 de marzo. El 23 de marzo. Y la venta fue por valor de 15.400.000. 15.400.000. Fue la venta, el valor de la venta. 15.400.000. ¿De acuerdo? 15.400.000. 15.400.000. Igualmente se genera el IVA, la retención en la fuente que se cobra o que se realiza por efectos de la normatividad y la cuenta por pagar. ¿Sí? Los costos de venta, ¿de dónde salen? Los costos salen de la tarjeta Cartex, que son los 20 unidades de 42.000, las 120 de 44 y las 100 de 46. Por lo tanto, el costo es 840 más 5.280.000 más los 4.600.000. ¿Sí? Los costos que quedan registrados en la tarjeta Cartex. ¿Ya? Ahí está el costo de esa mercancía que se vendió por 15.400.000. ¿De acuerdo? ¿Ya? Con eso, pues, terminaríamos el reconocimiento y quedaría listo todo lo que tiene que ver con el control de los inventarios por el método PEPS. Primeras en entrar, primeras en salir. Ahora vamos a verlo, el manejo de la tarjeta Cartex y el posterior reconocimiento de los costos con el método promedio ponderado. ¿De acuerdo? Vamos a mirarlo ahora con el promedio ponderado. Nuevamente llevamos la tarjeta Cartex. ¿Ya? Tenemos la tarjeta Cartex para manejarlo por promedio ponderado. ¿Listo? Manejarlo por promedio ponderado. Ok, listo. Ahora lo vamos a hacer por promedio ponderado. Entonces, en esta empresa, bajo el método de valoración PEPS, esta sería la forma de llevar el control en la tarjeta Cartex y realizar los registros contables. ¿Listo? Realizar los registros contables. Ahora lo vamos a ver suponiendo que se hace con el método promedio ponderado. No es necesario que una empresa lo haga por los dos métodos, ¿cierto? Las empresas eligen uno de los métodos para controlar y reconocer
el valor de sus inventarios. Ya como con el método promedio ponderado. Listo, utilizando el mismo ejercicio. Entonces, tenemos que el 1 de marzo, ¿sí? El 1 de marzo, pues tenemos las mismas 40 unidades, saldo inicial, las 40 unidades, con un costo total de 1.600.000. ¿Listo? De 1.600.000. Ahora miremos el 7 de marzo, que es la primera transacción. Recordemos que el 7 de marzo voy a llevarme esto por acá, para tenerlo por acá como información, ¿sí? Y no tener que subir tanto, ¿de acuerdo? Mírenlo acá. Acá la tenemos, ¿cierto? El 7 de marzo, entonces, compra 160 unidades a 42.000. El 7 de marzo, hace una compra, vamos a poner los mismos, ¿sí? Realiza una compra, realiza la compra de 160 unidades, 160 unidades a 42.000 cada unidad, ¿cierto? A 42.000 cada unidad, ¿sí? Entonces, al final, ¿cuántas unidades va a tener? ¿Cuántas unidades va a tener? Va a tener 200 unidades. Por lo tanto, aquí hago esta especie de, nuevamente, cierre para poder hacer el cálculo de la promediación, ¿de acuerdo? Entonces, acá al final pues, me va a quedar estas 42, perdón, y el costo. ¿Listo? Entonces, el 7 de marzo, el 7 de marzo, el 7 de marzo, tener una disponibilidad de 200 unidades. ¿Qué? 200 unidades, el neto. ¿Sí? Con un costo total de 8.320.000. Y esas 200 unidades tendrán un costo unitario de 40.600. Este costo unitario es el promedio ponderado de las unidades, del costo y las unidades que hay en existencia. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula o cómo lo vamos a calcular? Voy a dejarles acá abajo la fórmula. ¿Sí? El costo unitario, el costo unitario, el costo unitario se calcula sumando el costo de las unidades en existencia más el costo de las unidades que se adquirieron dividido por las unidades que habían en existencia más las unidades adquiridas, ¿sí? Si ustedes ven acá la fórmula, ustedes ven acá lo que hice fue sumar el costo total de las unidades que habían en existencia, de las unidades que habían en existencia y el costo de las unidades que se adquirieron. Y el costo, perdón, y el número de unidades que quedan después de haber adquirido, que quedan 200 unidades. Y para tener costo unitario ponderado, un costo unitario promedio ponderado se divide el costo total de las unidades en existencia luego de haber hecho la compra por el número de unidades luego de haber hecho la compra. ¿Sí? Y me queda el costo unitario. ¿Listo? ¿Ah? Entonces, seguimos. El 14 de marzo, recuerden acá el ejercicio, el 14 de marzo se compran 120 unidades a 44.000. El 14 de marzo se realiza la compra. Se realiza la compra de 120 unidades a 44.000. ¿Sí? A la final tengo
costo total de, y vuelvo y hago lo mismo acá. Vuelvo y hago lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el costo total en después de esa compra? El costo total después de esa compra es 13.600.000. Y las unidades en existencia después de la compra son 320. Por lo tanto, el costo unitario promedio es de 42.050. Y esta es la disponibilidad el 14 de marzo. ¿Sí? El 14 de marzo. ¿Ya? Volvemos al ejercicio y vemos que el 18 de marzo, recuerden que es en orden cronológico, el 18 de marzo se compran 180 unidades, perdón, se venden 180 unidades en 9.200.000. Pero en la tarjeta Cardex determinamos el costo. Entonces el 18 de marzo, ¿sí? Se venden, ¿sí? El 18 de marzo se venden 180 unidades, 180 unidades, y esas 180 unidades tienen un costo de 42.500, ¿sí? Tienen el costo de 42.500, ¿ya? Por lo tanto, el costo de esas 180 unidades, de acuerdo al método de valoración promedio ponderado, es de 7.650.000. Y miren que bajo el método de PEPS, el costo de esas 180 unidades es de 7.480.000. La suma de estas dos. 7.480.000. Mírenlo acá abajo. La suma de esas dos. Mientras en el promedio ponderado es de 7.650.000. Un poco más elevado. ¿Ya? Entonces al final, ¿qué unidades me quedan? Al final voy a tener una disponibilidad de, del 18 de marzo, una disponibilidad de, tenía 320 unidades y se vendieron 180. Quedan 140 unidades a 42.500. Miren que acá ya es diferente, ¿cierto? Acá es diferente la forma de calcular, ¿sí? Porque las unidades no entraron, sino que salieron. Por lo tanto, se resta. Y se determina el inventario al final de esa fecha. Vamos para la siguiente fecha, que es el 21 de marzo, que se realiza una compra de 100 unidades a 46.000. El 21 de marzo se realiza una compra, ¿sí? Se realiza la compra, se realiza una compra de 100 unidades a 46.000. Las 100 unidades a 46.000. El costo de esas 100 unidades es 4.600.000. ¿Sí? El costo de esas 100 unidades es 4.600.000. Al final, ¿qué tengo? Tengo este saldo. El 21 de marzo, entonces, tengo una disponibilidad de 240 unidades con un costo total de 10.550.000 y un costo unitario 43.958. ¿De acuerdo? ¿Eh?
La siguiente transacción es el 23 de marzo. Se venden 240 unidades por un precio de 15 millones, 15 millones 500. Pero el 23 de marzo se hace la venta. ¿Sí? Se hace la venta. ¿Cierto? Se hace la venta. ¿Cierto? De 240 unidades. Se venden las 240 unidades que hay en existencia. Y se venden por un precio de 43.958. El precio de las unidades que están allí. ¿Ya? Por lo tanto, el costo es de 10.550. ¿Listo? ¿Sí? Al final de esa transacción, al final, no queda nada en existencia. ¿De acuerdo? Al final no queda nada en existencia. ¿Listo? Ok. Entonces, la última transacción, el 27 de marzo, se hace una compra. ¿Sí? La última compra. ¿Sí? Se hace la compra de 80 unidades. Se hace una compra de 80 unidades a un valor de 48.000. 48.000. 3.840.000. ¿Sí? A la final, pues eso es lo que quedará en existencias. ¿Sí? Y aquí se cierra el ejercicio, aquí se cierran las transacciones con respecto a los inventarios de maletines plásticos, ¿ya? Quedando un inventario de 80 unidades al mismo precio. Estos cambios o efectos en el costo son mucho más notables en economías hiperinflacionarias. ¿Ya? Recuerden, aquí les dejo la formulita con la cual calculan el costo unitario promedio ponderado. Una vez se ha hecho la venta. ¿Sí? Una vez se ha hecho la venta. Perdón, la compra. ¿Listo? Una vez hecho la compra, pues la recomendación es esa. Muy bien. Los registros contables, pues son los mismos, ¿cierto? Se utilizan las mismas cuentas. De hecho, voy a copiar todo esto que hice acá. ¿Sí? Voy a copiar todo esto que hice acá. Y voy a poner los valores de los costos. Pues aquí va a ser el mismo registro. Si ustedes pues tienen acá 100.720.000 y las retenciones son las mismas, el IVA es el mismo y las retenciones es el mismo. 19% y 0.25. Entonces miren que vamos a hacerlo mucho más fácil. ¿Sí? La siguiente compra es la de 5.280.000. ¿Sí? La de los 5.280.000 con su respectiva registro. Las ventas acá pues van a ser las mismas, 9.200.000, pero el costo ya es el que queda en esta hoja de Cardex, que se hizo con el promedio ponderado, ¿cierto? La venta a las 180 unidades, nos vamos a la columna de salidas y el costo de ventas pues será el que quede en la columna de costos totales de salidas, ¿sí? ¿Ya? Entonces miren que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Acá el 21 de marzo, la compra es por 4.600.000, ¿sí? Igual, los 15.400.000 del ingreso, que es la última venta,
con el respectivo costo. Los 10.550.000. Y el 27 de marzo, creo que no lo había hecho, arriba no lo hice. Efectivamente no registré la venta de la compra del 27 de marzo. Pero vamos a registrarla acá. Vamos a registrarla acá. Pues sería lo mismo, ¿no? Las mismas cuentas. Serían las mismas cuentas. Pero con el costo de esas 80 unidades. Y con eso terminamos el caso, en el cual utilizamos los dos métodos de valoración para el control en la tarjeta cargos. El método PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, y el método de promedio ponderado. Hay otro método que anteriormente se reconocía dentro de los métodos de reconocido valor técnico, que era el método WEBS, últimas en entrar, primeras en salir, y pues lo que hacía era invertir el método PEPS, ¿cierto? Las últimas unidades que entraban eran las primeras que salían. En este caso, las primeras que entran son las primeras que salen. Pero ese método, la norma lo sacó dentro de esos métodos de reconocido valor técnico. Entonces, pues, por eso no los vamos a trabajar y no lo voy a explicar. Sin embargo, si están interesados, pues, pueden consultar cómo es el manejo, que no es muy diferente al método web. Simplemente invierten la forma en la cual salen las unidades que se están vendiendo. Muchas gracias muchas gracias por ver este video. Estaré atento pues a todas sus dudas y recomendaciones y nos vemos una próxima oportunidad donde trabajaremos otros temas referente a la información financiera o los costos. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima ocasión.